Todos en el parque se congelaron el momento que las sirenas de policía cortaron a través la tranquila tarde. Tres oficiales marcharon hacia adelante, sus voces severas, sus expresiones frías, pero lo que verdaderamente robó el aliento de todos fue el pastor alemán a su lado, un perro policía completamente entrenado, músculos tensos, ojos fijos en un único objetivo. Un hombre viejo. Él se sentó solo en un banco vistiendo una chaqueta militar descolorida, del tipo que solo un veterano aún apreciaría. Pero los oficiales gritaron, «No se muevan». Luego vino la orden que nadie esperó escuchar. «Rex, ataca. Derríbalo», ladró el oficial principal. El hombre viejo se congeló. «No entiendo. No he hecho nada malo». Su voz tembló. Jadeos hicieron eco a través del parque. Familias se congelaron. Niños se escondieron detrás de sus padres. ¿Por qué la policía apuntaría a un viejo veterano cansado que apenas podía ponerse de pie? Pero el verdadero shock vino un segundo después. El perro no atacó. En cambio, corrió hacia el hombre viejo y envolvió su cuerpo alrededor de él como si protegiera a alguien que amaba. Los oficiales susurraron en pánico. ¿Quién era este hombre viejo? ¿Por qué un perro policía entrenado desobedecería una orden directa? ¿Y qué secreto los conectaba? La verdad sacudiría todo el departamento. Quédate con nosotros, porque esta historia te dejará sin palabras. Antes de empezar, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Y realmente tengo curiosidad. ¿Desde dónde estás viendo? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver cuán lejos viajan nuestras historias. El sol de la mañana se filtró suavemente a través del dosel de altos robles, esparciendo parches de luz cálida por el tranquilo parque de la ciudad. Era una especie de mañana que se sentía intocada por la prisa o el ruido, donde el mundo se ralentizaba lo suficiente para que un hombre viejo como Harold respirara sin sentirse olvidado. Caminó con pequeños y firmes pasos hacia su banco verde favorito, el que estaba cerca de la fuente donde los pájaros siempre se reunían. Su gastada gorra militar se posaba firmemente sobre su cabeza, la bandera americana descolorida, cosida en el lateral, contando una historia sobre la que pocos alguna vez preguntaron. Harold no estaba solo hoy. Acostado junto a su pata, moviéndose con cuidadosa lealtad, había un pastor alemán, grande, musculoso, pero extrañamente gentil en sus movimientos. El perro seguía mirando a Harold con suaves ojos ámbar, como si constantemente verificara que el hombre viejo todavía estuviera allí, todavía a salvo. Harold se bajó al banco con un suspiro silencioso, sus articulaciones protestando el peso de años vividos y recuerdos enterrados. El perro inmediatamente se acercó más, apoyando su cabeza en el regazo de Harold con una exhalación profunda. Harold acarició lentamente al perro, pensativamente, su mano temblando no por debilidad, sino por una especie de gratitud frágil. «Eres un buen chico», susurró. «No sé de dónde viniste, pero me alegro de que me encontraras». No sabía cómo más explicarlo. El perro había aparecido hace 3 días cojeando agotado y cubierto de tierra. Al principio, Harold asumió que estaba perdido, pero cuando intentó contactar con Control Animal, el perro entró en pánico, empujándose contra él como si estuviera aterrorizado de ser llevado. Había algo en los ojos del perro, algo familiar, algo herido, de lo que Harold no pudo alejarse. Las personas que pasaban miraban con curiosidad a la pareja. Un hombre anciano con un misterioso pastor alemán. Era lo suficientemente inusual como para atraer miradas silenciosas, pero no lo suficiente como para generar preocupación. Para la mayoría simplemente parecía un momento conmovedor.
Un veterano solitario encontrando consuelo en un compañero leal. Pero no todo en la mañana era pacífico. Las orejas del perro se movieron repentinamente, levantándose con aguda alerta. Levantó la cabeza mirando intensamente hacia la entrada del parque. Sus músculos se tensaron. Un gruñido bajo vibró en su pecho, tranquilo, controlado, no agresivo pero inconfundiblemente consciente. Harold frunció el ceño. ¿Qué es, chico? El perro no apartó la mirada, sus ojos fijos en algo que se acercaba, algo que Harold aún no podía ver. El parque pacífico, la suave brisa, la calidez de la mañana. Todo estaba a punto de hacerse añicos, y ni Harold ni el perro tenían idea de cuán drásticamente sus vidas estaban a punto de cambiar. El gruñido bajo del pastor alemán se profundizó mientras tres sombras emergían de la entrada del parque. Sus pasos eran pesados, deliberados, cortando la calma de la mañana como una advertencia. Harold entrecerró los ojos hacia el sendero, levantando una mano temblorosa para proteger sus ojos del sol. Fue entonces cuando los vio, tres oficiales de policía uniformados, caminando rápidamente en su dirección. Sus expresiones eran severas, rígidas, demasiado serias para un simple paseo por el parque. El oficial principal, un hombre de hombros anchos con la mandíbula apretada, escaneó el área como si estuviera rastreando algo peligroso. Su mano se cernía cerca de su funda, lista pero aún no desenvainada. Los dos oficiales detrás de él se movían en formación silenciosa, los ojos fijos en el pastor alemán, sentado protectoramente al lado de Harold. El perro se acercó más, el cuerpo tenso, la cola rígida, como si se preparara para algo que Harold no podía entender. «Tranquilo, chico», murmuró Harold, colocando una mano tranquilizadora en la espalda del perro. «Son solo oficiales, deben estar buscando a alguien». Pero el perro no se tranquilizó. Si acaso, se puso más alerta. El oficial principal se detuvo a unos pocos pies del banco. «Señor», dijo bruscamente, «aléjese del animal». Harold parpadeó confundido. «Lo siento, aléjese». «Esa es una unidad K9 entrenada», continuó el oficial, su tono cortante con autoridad. «Y no se supone que esté aquí. Recibimos un informe de un perro policía desaparecido, uno peligroso». Harold se puso rígido. «¿Peligroso? Este chico no ha dañado a nadie. Simplemente se acercó a mí hace 3 días». El segundo oficial se inclinó hacia adelante, estudiando al perro con los ojos entrecerrados. «Es él», murmuró. «Las mismas marcas, el mismo tipo de collar. Es la unidad desaparecida». Harold miró hacia abajo. El perro miraba fijamente hacia adelante, no a los oficiales, sino a través de ellos, como si los reconociera, pero no quisiera tener nada que ver con ellos. El oficial principal se acercó. «Señor, necesita alejarse ahora. Este animal está entrenado para el combate y podría volverse agresivo sin previo aviso». Harold ahuecó suavemente la cara del perro. «Él no me ha mostrado nada más que amabilidad. Quizás se han equivocado». «Muévase», espetó el oficial, sobresaltándolo. El perro respondió al instante, un ladrido agudo que resonó por el parque como un disparo. Su cuerpo protegió las piernas de Harold, los músculos tensos, los ojos fijos en los oficiales con feroz intensidad. Algunos corredores y caminantes matutinos se detuvieron, sintiendo la tensión en el aire. El corazón de Harold latió con fuerza. Algo andaba terriblemente mal. Los oficiales no estaban allí para ayudar. Estaban allí con una misión. Y por primera vez esa mañana, Harold temió que el perro fuera el único que supiera por qué. El aire en el parque se espesó con tensión, del tipo que hizo que incluso los pájaros se callaran. Harold sintió el cuerpo del pastor alemán
tensarse contra sus piernas, cada músculo vibrando con instinto contenido. Los oficiales continuaron su lento avance, sus botas presionando la hierba con el peso de la autoridad, y algo más que Harold no podía nombrar del todo: miedo, enojo, urgencia. Fuera lo que fuera, no era una simple recuperación. El oficial principal levantó la mano, indicando a los demás que se detuvieran. Última advertencia, dijo fríamente. Aléjese del animal. Harold sintió un aguijón de indignación. Hijo, te dije, no está hiriendo a nadie. No necesitas hablarme así. La mandíbula del oficial se apretó. Este perro atacó a un sospechoso durante una redada. Está clasificado como inestable y desobediente. No podemos permitir que se quede con un civil. Muévase ahora. La palabra inestable golpeó a Harold como una piedra. Miró al perro, tranquilo, leal, protector. El pastor presionó suavemente su cara contra la mano de Harold, como si le rogara que no se moviera. Algo no estaba bien. El perro no se sentía peligroso. Se sentía asustado. Antes de que Harold pudiera hablar de nuevo, el oficial principal retrocedió, señalando a su propio adiestrador canino, el tercer oficial de pie detrás de él. Ese adiestrador dio un asentimiento corto y brusco. La voz del oficial principal resonó por el parque. «K9, derríbalo». Harold se congeló. El mundo a su alrededor pareció dejar de moverse. Una corredora tropezó con sus propios pies. Una madre tiró de su hijo detrás de ella. Alguien jadeó ruidosamente desde el camino. «¿Derribarme a mí?», susurró Harold, la incredulidad vaciando su voz. El pastor alemán se sacudió, sobresaltado por la orden. Miró en la dirección que el oficial señaló, directamente al anciano. La confusión parpadeó en sus ojos. Dio un paso hacia adelante, luego dos, la cabeza baja, las orejas moviéndose como si estuviera dividido entre la obediencia y algo más profundo. Harold se obligó a hablar, aunque el miedo le apretaba la garganta. «Chico, no tienes que escucharlos. Estás a salvo aquí». El perro tembló. Los oficiales observaron con fría anticipación. Harold lentamente levantó sus manos, las palmas abiertas, tratando de mostrar que no era una amenaza. «Tranquilo ahora, nadie te va a lastimar». El pastor dio otro paso hacia adelante, pero luego se detuvo repentinamente. Sus respiraciones se agudizaron, sus patas se clavaron en la hierba, sus ojos se movieron entre Harold y los oficiales. Entonces, un recuerdo parpadeó. Algo en la expresión de Harold, algo en el tono de su voz, algo familiar. El perro gimió suavemente, casi con tristeza. Los oficiales se impacientaron. «Derríbalo». El oficial principal ladró de nuevo, la furia subiendo en su voz. El pastor se estremeció, pero no se movió. Harold contuvo la respiración. El perro levantó la cabeza, miró directamente a los ojos del anciano, y en ese momento algo cambió, algo que nadie esperaba. El perro tomó una decisión, y no fue la que le habían entrenado. El momento en que el oficial ladró la orden de nuevo, el cuerpo del pastor alemán reaccionó por instinto. Años de entrenamiento encendiéndose como una chispa golpeada contra esca seca. Sus músculos se tensaron, patas cavando en la tierra, y con un repentino estallido de velocidad, se abalanzó hacia adelante. Jadeos hicieron eco por el parque. Harold cerró los ojos, preparándose para el impacto que creía estaba a momentos de distancia. Los oficiales observaron con sombría satisfacción. Esto era lo que esperaban. Esto era lo que querían. El perro poderoso corrió hacia Harold, cerrando la distancia en meros segundos. Pero justo cuando el pastor alcanzó al anciano, justo cuando todos anticipaban violencia,
Él patinó violentamente hasta detenerse, garras desgarrando la hierba, su cuerpo retorciéndose como si luchara contra una fuerza invisible. Un silencio sorprendido se tragó el parque. La cara del perro se cernió a pulgadas del pecho de Harold, el aliento tembloroso, los ojos salvajes de confusión. Sus mandíbulas estaban apretadas, pero no abiertas para morder. Sus orejas se movían de un lado a otro, dividido entre lo que le habían ordenado hacer y lo que algo profundo dentro de él se negaba a permitir. Harold lentamente abrió los ojos. La cabeza del perro estaba inclinada, temblorosa, no con agresión, sino con conflicto. «Tranquilo, chico», susurró Harold, apenas audible. El pastor dejó escapar un gemido doloroso, el tipo de sonido que hablaba de recuerdos arañando su camino a la superficie. Su mirada se dirigió hacia arriba, estudiando la cara mentirosa de Harold. Algo en la expresión del anciano, su olor, la suave firmeza en su voz, activó un reconocimiento enterrado bajo el trauma y el entrenamiento. Detrás de ellos, los oficiales intercambiaron miradas confundidas. «¿Qué está haciendo?», murmuró uno. «Se supone que debe derribar el objetivo», siseó otro. La cara del oficial principal se enrojeció de ira. «Se niega a obedecer. Por eso mismo está clasificado como inestable». Pero Harold vio algo que los demás no. El perro no estaba inestable. Estaba recordando. El pastor dio un paso atrás, bajando la cabeza, casi disculpándose por su vacilación. Luego, en un movimiento lento y deliberado, rodeó a Harold, no para atacar, sino para proteger. Su cuerpo formó un escudo entre el anciano y los oficiales. El parque estalló en murmullos. «Lo está defendiendo. ¿Qué está pasando? Ese perro conoce a ese hombre». El oficial principal dio un paso frustrado hacia adelante, pero el pastor gruñó. Un gruñido profundo y de advertencia que envió un escalofrío a través de la hierba y los hombres que lo escucharon. Harold colocó una mano en la espalda del perro. «Está bien, chico», murmuró. «Ya no tienes que luchar». El perro se presionó contra el costado de Harold, eligiéndolo, y en ese único momento todo cambió. Por un momento, el mundo alrededor del pastor alemán se desdibujó. Los oficiales, el parque, incluso la mano temblorosa de Harold en su espalda. Un agudo pulso de memoria surgió a través de él, golpeando con la fuerza de un trueno. Sus orejas se aplanaron, su aliento se entrecortó, y luego comenzó el flashback, no en palabras, sino en sensaciones. El olor a arena quemada, el trueno de las explosiones sacudiendo el suelo, hombres gritando órdenes con voces gruesas de miedo y determinación. El pastor, entonces conocido por otro nombre, corrió por un paisaje árido cubierto de escombros y humo. Su chaleco era más pesado entonces, con equipo, sensores y etiquetas que lo marcaban como un perro militar de élite. Recordó correr junto a vehículos blindados, tejiendo a través del caos con un enfoque inquebrantable. Recordó la voz en la que confiaba más que en cualquier comando. «Mantente cerca, amigo, te tengo». Un hombre más joven, más fuerte, de hombros anchos, quemado por el sol, vistiendo uniformes de fatiga polvorientos, corrió a su lado. Su nombre no era Harold, pero llevaba la misma calidez constante en su voz, la misma autoridad tranquila que cortaba el miedo como un cuchillo a través de una cuerda. El pastor recordaba el olor del hombre: sal, sudor, pólvora, seguridad. Trabajaron como uno, buscando explosivos, localizando soldados heridos, advirtiendo al equipo de peligros ocultos. El hombre a menudo se arrodillaba, frotándole detrás de las orejas al perro, susurrando: «Eres mi mejor soldado.
Nunca lo olvides. Luego vino la misión. Noche. Completamente oscuro, excepto por las estelas de fuego que explotaban en el horizonte. El perro sintió el peligro antes que los demás. Un zumbido eléctrico debajo de la arena. Una vibración que ningún humano podía detectar. Ladró, urgente y agudo. El hombre reaccionó al instante. Retrocedan. Hay algo. La explosión se tragó su voz. La arena estalló en el cielo. Fragmentos de metal desgarraron el aire. El perro voló hacia atrás, golpeando el suelo con fuerza. Un dolor recorriendo su cuerpo. Sus oídos zumbaban con un grito agudo que no podía silenciar. A través de la niebla, vio a su compañero inmóvil, medio enterrado bajo los escombros. Se arrastró hacia él, gimoteando, desesperado. Empujó el hombro del hombre, ladró, tiró de su chaleco con dientes temblorosos. Sin respuesta. Los soldados se precipitaron, alejando al perro. «Sáquenlo de aquí, el adiestrador ha caído». El pastor luchó, retorciéndose violentamente, negándose a abandonar al único humano que había amado. Pero fue jalado hacia atrás, llevado a un lugar seguro, drogado, inmovilizado, separado. Todo después de eso se desvaneció en un borrón de jaulas, reentrenamiento, voces extrañas y nuevos comandos que sonaban huecos sin la única voz que anhelaba escuchar. El flashback se rompió y el pastor se encontró de nuevo en el parque, el pecho agitado, los ojos fijos en Harold. El anciano no era la misma persona de sus recuerdos, pero algo en su voz, algo en su olor, algo en sus ojos cansados se sentía dolorosamente familiar, como si un fantasma de su compañero viviera dentro de este extraño. Harold suavemente ahuecó la cara del perro. «¿Estás bien, chico?», susurró. El perro se apretó contra su palma. Recordó, quizás no todo, pero lo suficiente para saber una cosa. No permitiría que este hombre fuera dañado. El pastor alemán se sacudió los fragmentos de memoria que se aferraban a su mente como humo de un viejo campo de batalla. Su aliento se estabilizó, su ritmo cardíaco disminuyó, y sus ojos, una vez nublados por la confusión, ahora ardían con claridad. Se acercó a Harold, posicionándose entre el anciano y los oficiales como si dibujara una línea invisible en la hierba. Un gruñido bajo y constante retumbó desde lo profundo de su pecho. Harold parpadeó, sobresaltado por el repentino cambio del perro. «Tranquilo, chico, ¿qué te pasa?». Pero el pastor no actuaba por miedo. Actuaba por reconocimiento, por algo enterrado pero poderoso. Lealtad, memoria, instinto. El oficial principal dio un paso adelante, apretando la mano alrededor de su bastón. «Ya basta, baje y aléjese del animal». El gruñido del perro se profundizó. Harold levantó una mano temblorosa. «Él no está hiriendo a nadie. Déjame hablar con él. Solo dame un momento». Pero el oficial lo ignoró. «Este canino es propiedad del departamento. Él me obedece a mí, no a usted». El pastor giró bruscamente la cabeza hacia el oficial, mostrando los dientes, no con agresividad salvaje, sino con una advertencia deliberada. Bajó el cuerpo, los músculos tensos, listo para defender. Una pequeña multitud había comenzado a reunirse. La gente susurraba ansiosamente. «¿Por qué el perro protege al anciano? Se conocían. ¿Qué está pasando?». La frustración del oficial creció. «Última oportunidad. Muévase o forzaré el cumplimiento». Comenzó a avanzar. El pastor alemán respondió al instante, no atacando, sino cambiando su postura. Se plantó firmemente frente a Harold, pecho hacia afuera,
cabeza baja, orejas hacia adelante, en una postura de soldado. No fue aleatorio, fue táctico, entrenado, con propósito. Los ojos de Harold se suavizaron con la comprensión. Me estás protegiendo, ¿verdad? El perro presionó su costado contra la pierna de Harold, apoyándose como si sacara fuerza de la presencia del anciano. Sus ojos permanecieron fijos en los oficiales, intrépidos e inquebrantables. El oficial más joven tragó con dificultad. Señor, eso no es un comportamiento normal. Está eligiendo a la persona equivocada. Pero Harold negó lentamente con la cabeza, su voz apenas un susurro. No, está eligiendo a la correcta. Por un momento, nadie se movió. El parque cayó en un silencio espeluznante, donde el único sonido era la respiración constante y determinada del pastor. Luego dio otro paso hacia adelante, bloqueando a Harold por completo, dejando claro a todos los que miraban. El perro había tomado su decisión y estaba dispuesto a enfrentarse a cualquiera, incluso a aquellos que una vez lo mandaron, para proteger al hombre que el destino había puesto frente a él. La cara del oficial principal se torció de incredulidad mientras el pastor alemán se mantenía firme frente a Harold, negándose a moverse. Su mandíbula se apretó tan fuerte que los músculos de su cuello temblaron. Esto no era solo desobediencia. Esto era desafío. ¿Qué le pasa a este perro?, espetó, dando otro paso adelante. El gruñido del pastor se profundizó, una advertencia baja vibrando a través del suelo. Su postura era inquebrantable, confiada, casi militar. Nada como el animal inestable que los oficiales habían descrito. El oficial más joven se inclinó hacia el principal. Señor, nunca he visto a un canino negarse a una orden directa de derribo. Algo anda mal. Mal, ladró el oficial principal. Está funcionando mal. Ese anciano lo ha influenciado de alguna manera. Harold levantó las manos a la defensiva. Influenciado, hijo, todo lo que hice fue darle un lugar para descansar. Él vino a mí. Los oficiales intercambiaron miradas incómodas. El tercer oficial, el adiestrador K9, dio un paso adelante con cautela, tratando de recuperar el control. K9, quieto, ordenó. El pastor ni siquiera movió una oreja. Las cejas del adiestrador se fruncieron. Eso no es posible. La paciencia del oficial principal se rompió. Bien, si no obedece, lo recuperaremos por la fuerza. Señaló a los dos oficiales que se extendieran, acercándose a Harold desde ambos lados. La multitud que observaba se puso tensa, varios sacando sus teléfonos para grabar. El pastor reaccionó al instante. Se movió, posicionándose para enfrentar a los tres oficiales a la vez. Cabeza baja, patas firmes, ojos agudos. No estaba atacando, pero estaba preparado. Cada centímetro de su postura gritaba advertencia. Acércate y te arrepentirás. Esto es una locura, susurró un oficial. Lo está protegiendo como si fuera su adiestrador. Harold tragó con dificultad. Yo no soy su adiestrador. No sé lo que quiere de mí, pero les tiene miedo, muchachos. Eso debería decirles algo. El oficial principal lo ignoró. La furia ardía en sus ojos. He terminado de negociar. Apártese, anciano, ahora. Harold no se movió, tampoco el perro. El viento susurró entre las hojas de arriba, llevando un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. La tensión había cambiado. Lo que hace unos momentos era una simple recuperación, ahora se sentía como el comienzo de algo mucho más oscuro. El oficial principal levantó su bastón. Los labios del pastor se curvaron hacia atrás, revelando dientes afilados. El mensaje era claro.
Si cruzaban la línea, defendería a Harold con todo lo que tenía. El bastón se cernió en el aire a centímetros de convertirse en violencia. Harold lo miró, no con miedo, sino con la tranquila decepción de un hombre que había visto demasiado en su vida. El gruñido del pastor alemán se profundizó, vibrando como un disparo de advertencia a través de la hierba. «Señor, no haga esto», dijo Harold suavemente. El oficial principal se burló. «¿Y por qué no? Porque este perro no está atacando a nadie», respondió Harold. Su voz se mantuvo firme a pesar del caos que se acumulaba a su alrededor. Él le está protegiendo, y los perros entrenados, no protegen sin razón. El oficial más joven dudó. «Señor, quizás deberíamos escucharlo». Pero el oficial principal espetó. «Es un civil. No sabe nada del protocolo K9». Harold suspiró, quitándose la gorra con dedos temblorosos. Debajo de ella, una cicatriz descolorida se curvaba sobre su sien, vieja, profunda, inconfundiblemente ganada en batalla. La multitud murmuró mientras bajaba la gorra a su regazo. «Ustedes ven a un anciano», comenzó Harold, «pero érase una vez, no era solo un jubilado alimentando patos en un parque». Los oficiales intercambiaron miradas perplejas. El pastor alemán se movió, mirando a Harold con ojos alertas y escrutadores. «Serví 22 años en el ejército», continuó Harold en voz baja. «Fui parte de una unidad K9 especializada en el extranjero. Entrené perros para detectar explosivos, para rastrear soldados heridos, para proteger vidas a costa de las suyas». El silencio se extendió por el parque. El tercer oficial, el adiestrador K9, parpadeó, sorprendido. «¿Usted fue adiestrador?» Harold asintió. «Hace mucho tiempo, antes de que el mundo me quitara más de lo que me quedaba por dar». El gruñido del pastor se suavizó. Sus orejas se levantaron. Su cabeza se inclinó, estudiando a Harold con algo más profundo que la curiosidad. Reconocimiento quizás. Una conexión formándose entre recuerdos perdidos y una voz recordada. Harold continuó, la voz espesándose con emoción. «No sé por qué este perro vino a mí. Quizás vio algo familiar. Quizás olía el pasado que todavía se aferraba a mí como polvo». Colocó una mano suavemente en la espalda del pastor. «Pero no está inestable. Está asustado. Un perro solo elige defender a alguien cuando los ve como seguros o como suyos». El oficial principal negó con la cabeza obstinadamente. «Eso no significa que le pertenezca a usted». «No», asintió Harold, «pero sí significa que algo anda mal. Perros como este no actúan por confusión, actúan por instinto, lealtad». Se encontró con los ojos del oficial, y la lealtad solo se rompe cuando algo se rompe al principio. El pastor se acercó, tocando su hocico con la mano de Harold. No fue al azar, fue deliberado, y todos los que miraban sintieron el cambio. No era solo un perro eligiendo a un extraño, era un soldado reconociendo a un soldado. La multitud cayó en un silencio, los oficiales momentáneamente congelados por la revelación de Harold. El pastor alemán permaneció pegado a la pierna del anciano, dividido entre el instinto y un pasado que no podía recordar completamente, pero que tampoco podía olvidar. Harold enderezó lentamente la espalda, el peso de los años levantándose solo un poco. «Muchachos», dijo en voz baja, «hay cosas que se aprenden en una unidad K9 militar que no se desvanecen con el tiempo. Comandos, gestos, códigos que solo un equipo comparte». El adiestrador K9 frunció el ceño. «¿Qué está diciendo?» Harold respiró lentamente. «Estoy diciendo que veamos si la memoria de este perro está realmente tan rota como ustedes afirman». El oficial principal puso los ojos en blanco.
Esto es innecesario. Pero el adiestrador levantó una mano. Espere, déjelo intentar. Harold se arrodilló con cuidado junto al pastor, sus rodillas crujiendo con la edad. El perro lo observaba, las orejas erguidas, la respiración temblorosa de anticipación. Harold levantó un solo dedo, haciendo un pequeño movimiento circular, tan pequeño que la multitud apenas lo notó. El pastor se congeló. Luego su postura cambió, los músculos alineándose con precisión. Su cola bajó, sus hombros se cuadraron. Su mirada se agudizó como una hoja desenvainándose. La transformación fue inconfundible. La mandíbula del adiestrador canino cayó. Eso es una señal clasificada. Solo las unidades avanzadas saben eso. Harold no había terminado. Se golpeó el pecho 2 veces, luego señaló el suelo junto a él. «Guardia», susurró en un tono tan suave que los oficiales apenas lo oyeron. El pastor reaccionó al instante. Pivotó plantándose al lado de Harold en una postura defensiva perfecta. Patas delanteras rígidas, patas traseras apoyadas, cabeza baja, ojos fijos en las amenazas desde todos los ángulos. No era el comportamiento de una mascota, era la respuesta de un soldado entrenado. La multitud jadeó. Las personas que filmaban acercaron sus teléfonos. Los oficiales intercambiaron miradas atónitas. El oficial principal balbuceó. «Eso no prueba nada». Pero no pudo terminar. Harold levantó la mano de nuevo, 2 dedos extendidos esta vez. Los movió bruscamente hacia arriba. Las orejas del pastor se enderezaron. Ladró una vez, fuerte, agudo, dominante. No a Harold, no a la multitud, a los oficiales. No fue agresión, fue acusación. Harold los miró, con voz baja y firme. Él sabe que algo anda mal. Me está advirtiendo sobre ustedes. La cara del oficial principal se quedó sin color. Los oficiales más jóvenes intercambiaron miradas incómodas porque el perro no solo recordaba comandos. Estaba recordando el peligro. Harold colocó una mano suave en el cuello del pastor. «Recuerdas más de lo que piensan, ¿verdad, chico?» El perro le dio un empujón en la mano, sus ojos brillando con un reconocimiento doloroso. Por primera vez estaba claro. No estaba funcionando mal. No estaba confundido. Estaba tratando de decirles algo. Algo que los oficiales no querían que se expusiera. Los oficiales se removieron inquietos mientras el pastor alemán permanecía arraigado junto a Harold, respondiendo solo a las sutiles señales militares del anciano, señales que ningún civil debería conocer, y ciertamente ningún canino inestable debería realizar con tanta precisión impecable. Harold mantuvo una mano firme en la espalda del perro mientras se ponía lentamente de pie. El aire se sentía más pesado ahora, denso con preguntas que los oficiales no podían responder y verdades que Harold había intentado enterrar décadas atrás. «¿Quieren la verdad, muchachos?», dijo Harold suavemente. «Bien, merecen saber por qué este perro no se apartará de mi lado». El oficial principal se burló, aunque su voz vaciló. «¿Qué verdad? Usted es un civil. ¿No conoce a este animal?» Los ojos de Harold se endurecieron. «Sé más de lo que creen». Tomó un respiro, lento, doloroso, como si sacara recuerdos de un lugar que había encerrado durante años. «Hace 31 años», comenzó Harold, «fui desplegado en el extranjero, parte de una fuerza de tarea K-9 clasificada. Nuestros perros no eran solo para buscar o patrullar. Estaban entrenados para misiones de inteligencia de alto riesgo, operaciones encubiertas, cosas de las que la mayoría de la gente nunca oye hablar». El oficial más joven tragó. «División K-9 de Operaciones Encubiertas Militares».
Harold asintió. Solo existían un puñado, y cada adiestrador estaba emparejado con un perro, un compañero, un soldado. Las orejas del pastor se enderezaron, los ojos fijos en Harold, la respiración temblorosa de anticipación. Mi compañero, continuó Harold, era un pastor alemán llamado Ranger, el perro más inteligente y valiente que conocí. Salvó docenas de vidas. Salvó la mía más veces de las que puedo contar. La multitud se inclinó. Incluso los oficiales se quedaron quietos. La voz de Harold se quebró. En nuestra última misión, fuimos golpeados por un Yeti. Todo se volvió oscuro. Cuando desperté, Ranger no estaba. Me dijeron que lo habían reasignado, que no podía trabajar con un adiestrador herido. Miró hacia abajo, los ojos brillantes. Nunca les creí, y eso me destrozó. El pastor levantó su pata, colocándola suavemente contra la rodilla de Harold. Harold tragó con dificultad. Cuando este perro apareció hace 3 días cojeando, asustado, buscando, sentí algo que no había sentido en años, algo familiar. El oficial principal se puso rígido. ¿Cree que este perro es su antiguo compañero? Eso es imposible. Ranger sería demasiado viejo. No, susurró Harold. Míralo. Levantó suavemente la oreja derecha del perro. Una cicatriz la atravesaba la base. Limpia, recta, quirúrgica. El adiestrador K9 jadeó. Esa es una cicatriz de rastreo militar. Modelo antiguo. Programa antiguo. Y hay más, dijo Harold, la voz temblorosa. Ranger tenía una microfractura en su pata delantera por una explosión. Lado izquierdo. El pastor extendió su pata automáticamente cuando Harold dio 2 golpecitos, revelando una fractura antigua y curada. El silencio cayó como un martillo. El oficial más joven susurró, «Señor, no hay forma de que esto sea una coincidencia». Harold asintió, las lágrimas acumulándose. Pensé que Ranger había muerto ese día, pero no lo hizo. Simplemente lo tomaron, lo reasignaron, rompieron el vínculo que solo la muerte debería haber roto. El pastor se acercó, apoyando la cabeza en el pecho de Harold, y en ese momento la verdad se hizo añicos. No eran extraños, eran compañeros reunidos. La revelación golpeó a los oficiales como un rayo. Los 2 más jóvenes retrocedieron, sacudidos por la verdad que se desarrollaba ante ellos. Pero el oficial principal, el oficial Briggs, no se movió. Su mandíbula se apretó. Sus ojos se movieron de Harold al pastor alemán. Luego rápidamente se alejaron, como si las piezas que encajaban fueran piezas que él no quería que se expusieran. Harold lo notó al instante. También el perro. El gruñido del pastor comenzó a elevarse de nuevo, no confundido esta vez, sino seguro. Cada pelo a lo largo de su columna vertebral se erizó. Sus ojos se entrecerraron directamente hacia Briggs, no hacia los otros oficiales, no hacia la multitud. Un hombre. Briggs. La multitud murmuró, sintiendo que la atención se desplazaba hacia un nuevo objetivo. El adiestrador canino miró a su superior con nerviosismo. ¿Está bien? Briggs forzó una sonrisa rígida. Estoy bien. Este anciano está delirando. Y este perro es peligroso. Necesita ser contenido antes de que alguien salga herido. Ranger dio un paso hacia adelante, posicionándose directamente entre Harold y Briggs. Su gruñido se hizo más profundo, más enfocado, diferente a antes. Harold frunció el ceño. No me está protegiendo de todos ustedes, solo de él. La expresión de Briggs se resquebrajó por medio segundo. El oficial más joven miró entre ellos. Señor, se está centrando en usted.
Los K9 no hacen eso, a menos que... ¿A menos que qué? Ladró Briggs. ¿A menos que el perro esté funcionando mal? Este chucho desobedeció una orden de derribo y atacó durante una redada. Es defectuoso. Pero Harold negó con la cabeza. No, está reaccionando a algo que reconoce. El ladrido de Ranger explotó por el parque, agudo, acusador, resonando en los árboles. El adiestrador K9 se puso rígido. Señor, los perros entrenados en narcóticos y explosivos solo reaccionan así cuando detectan sustancias extrañas o marcadores de estrés o culpa. Briggs espetó. ¿Me está llamando culpable de algo? El adiestrador dudó. Señor, estoy diciendo que el perro siente algo. Los perros no mienten. Briggs retrocedió, solo unos centímetros, pero lo suficiente para traicionar el miedo. Su mano se cernió cerca del bolsillo de su chaqueta, no de su funda. Los ojos de Harold se agudizaron. ¿Qué esconde, hijo? Briggs no respondió. Ranger avanzó un paso más, erizado, la mirada fija en ese bolsillo. Su ladrido se intensificó, ya no era una advertencia. Exponiendo. El oficial más joven de repente entendió. Señor, abra su chaqueta. La cara de Briggs se quedó sin color. Y por primera vez, todos se dieron cuenta. El perro no estaba inestable. No era desobediente. Estaba señalando la verdadera amenaza. Y no era Harold. Era el hombre que daba las órdenes. Todos los ojos se fijaron en el oficial Briggs. La tensión en el parque se espesó, presionando como una tormenta a punto de estallar. Ranger, una vez un perro errante sin nombre, ahora estaba erguido, imperturbable, cada músculo concentrado en el hombre que intentaba con más ahínco parecer tranquilo. Señor, abra su chaqueta, repitió el oficial más joven, su voz temblorosa con una sospecha que ya no podía ocultar. Briggs no se movió. Ranger ladró de nuevo, fuerte, agudo, inconfundiblemente autoritario. No era agresión, era una orden, una demanda de verdad. Briggs se encogió. El adiestrador canino dio un paso adelante con cautela. Señor, con todo respeto, si tiene algo en esa chaqueta, necesitamos saberlo. Este perro no reaccionaba al anciano. Está reaccionando a usted. La respiración de Briggs se detuvo por una fracción de segundo. Sus ojos se dirigieron hacia la multitud, luego hacia las cámaras que lo grababan. El pánico brilló detrás de su semblante forzado. Bien, murmuró. ¿Quieren ver? Entonces miren. Abrió lentamente su chaqueta. Jadeos estallaron. Dentro, guardadas en el bolsillo interior, había varias pequeñas bolsas de narcóticos confiscados, drogas que deberían haber estado en la sala de pruebas. Los oficiales más jóvenes retrocedieron. La cara del adiestrador se torció de incredulidad. Señor, estas fueron tomadas durante la redada de la semana pasada. ¿Por qué? ¿Por qué las tiene? Briggs espetó. Estaba transportando pruebas. Pero el adiestrador lo interrumpió. No, las pruebas se transportan en contenedores sellados, registradas, firmadas. Esto es contrabando. Ranger gruñó de nuevo, confirmando la verdad sin dudar. Los ojos de Harold se entrecerraron. Así que por eso querías que se fuera, murmuró. El incidente de la redada, el informe de inestabilidad. Intentaste silenciar al único testigo que vio lo que hiciste. La cara de Briggs se retorció de ira. No sabes nada. Oh, pero él sí, dijo Harold señalando a Ranger. Los perros no olvidan lo que huelen, y seguro que no olvidan la traición. El adiestrador se acercó, los hombros cuadrados. Señor, alteró el informe canino. ¿Afirmó que Ranger atacó para justificar sacrificarlo?
Briggs se congeló. El silencio fue la respuesta. Ranger ladró, agudo y condenatorio. Señor, dijo el oficial más joven, con la voz temblorosa de dolor, ¿estaba planeando vender las drogas confiscadas? ¿Por eso trató de eliminar al perro? Briggs retrocedió, el pánico rompiendo su máscara. Aléjense. Pero Ranger se movió primero, no para atacar, sino para bloquear la huida de Briggs. El pastor se mantuvo firme, imponente, sin miedo, negándose a dejar huir al oficial corrupto. La multitud jadeó cuando Briggs tropezó, cayendo sobre el banco detrás de él. El adiestrador habló suavemente, con el corazón roto en su voz. Él no era el peligroso, señor. Usted lo era. Los ojos de Ranger permanecieron fijos en Briggs. La justicia no solo se estaba sirviendo, estaba siendo expuesta por el mismo perro que Briggs intentó destruir. El parque zumbaba de asombro mientras Ranger se mantenía firme, impidiendo que el oficial Briggs diera un solo paso. Los oficiales más jóvenes finalmente salieron de su incredulidad y buscaron sus radios, pidiendo refuerzos y asuntos internos. La carrera y la libertad de Briggs se estaban desmoronando ante sus ojos, pero en medio del caos, la respiración de Harold comenzó a cambiar. Al principio fue sutil, un temblor extra en su exhalación, un ligero temblor en sus manos mientras se apoyaba en el banco, pero luego el color se le fue de la cara. Su agarre se apretó en el pelaje de Ranger, no para tranquilizarse, sino para mantener el equilibrio. Tranquilo, tranquilo ahora, susurró Harold, aunque su voz vaciló, delgada y tensa. Ranger se apartó instantáneamente de Briggs, sus instintos cambiando de defensa a alarma. Empujó el brazo de Harold frenéticamente, gimiendo, sintiendo algo mucho más peligroso que un oficial corrupto. El oficial más joven lo notó primero. Señor, ¿está bien? Harold forzó una débil sonrisa. Supongo que tanta emoción es un poco demasiado para estos viejos huesos. Pero sus piernas se doblaron antes de que terminara de hablar. Ranger ladró bruscamente, un grito de pánico urgente, mientras Harold se derrumbaba en el banco, agarrándose el pecho. Su respiración se entrecortó, superficial y rápida. La mano que hace unos momentos había ordenado a Ranger con confianza, ahora temblaba incontrolablemente. ¡Papá!, gritó alguien entre la multitud. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó otro. El adiestrador K9 se arrodilló al lado de Harold. «Señor, quédese conmigo. Dígame dónde le duele». Harold intentó hablar, pero solo salió un jadeo ahogado. Ranger presionó su cabeza contra el pecho de Harold, gimiendo, gruñendo suavemente a cualquiera que intentara alejar al hombre que acababa de encontrar de nuevo. Sus ojos se movían salvajemente, no con confusión esta vez, sino con miedo, miedo puro y devastador. El adiestrador colocó una mano suave sobre Ranger. «Tranquilo, chico, lo estamos ayudando. Déjanos ayudar». Ranger no se movió. Se acostó sobre las piernas de Harold, protegiéndolo no del peligro, sino de la posibilidad de perderlo de nuevo. Harold reunió la fuerza suficiente para apoyar una mano temblorosa en la cabeza de Ranger. «No es tu culpa, amigo», susurró. «Nunca lo fue». Las lágrimas brillaron en sus ojos, no solo por el dolor, sino por el aterrador pensamiento de ser separados una vez más. Las sirenas aullaron en la distancia. Ranger no levantó la vista. Se quedó justo donde pertenecía, al lado de su compañero. El sonido de las sirenas distantes se hizo más fuerte, resonando por el parque mientras Harold luchaba por respirar. El caos que rodeaba al oficial Briggs se desvaneció en segundo plano. Ahora todos los ojos estaban fijos en el anciano veterano desplomado en el banco, cada respiración más débil que la anterior.
Ranger se negó a moverse del lado de su compañero. Su cuerpo temblaba con temblores de ansiedad mientras empujaba la mano de Harold, tratando desesperadamente de mantenerlo consciente. Sus orejas estaban pegadas hacia atrás, su gemido suave y suplicante. El oficial más joven se arrodilló junto a Harold, el pánico parpadeando en su rostro. «Señor, quédese con nosotros. Los paramédicos están a punto de llegar». Harold intentó responder, pero las palabras se desvanecieron en otro jadeo doloroso. Sus dedos se aferraron al pelaje de Ranger, sujetándose como si el perro fuera el último salvavidas que le quedaba. El adiestrador canino miró a Ranger, luego a Harold, y algo en su expresión cambió. Arrepentimiento, comprensión, vergüenza. «Nos equivocamos», susurró, «en todo». El oficial más joven tragó con dificultad. «Pensamos que era peligroso, inestable, pero solo intentaba volver con la única persona en la que confiaba». Ranger levantó la cabeza, escaneando a los oficiales con ojos tristes y acusadores. La verdad pendía pesadamente en el aire. Había sido incomprendido, maltratado y etiquetado como defectuoso porque nadie se molestó en ver el dolor debajo de su comportamiento. Nadie excepto Harold. El adiestrador habló de nuevo, con la voz quebrada. No estaba desafiando órdenes, estaba luchando para volver a casa. Incluso la multitud, una vez temerosa del pastor alemán, ahora observaba con expresiones suavizadas. Algunos secándose las lágrimas, otros filmando con un nuevo sentido de respeto. El oficial Briggs, ahora esposado y apoyado contra un árbol, miró amargamente. «Todos son unos tontos, es solo un perro». Ranger giró bruscamente la cabeza hacia Briggs, mostrando los dientes, no amenazando con violencia, pero emitiendo una severa advertencia que hizo que incluso el oficial inmovilizado se encogiera. El adiestrador miró fijamente a Briggs. «No, él es un soldado y lo vio a usted mucho antes que nosotros». Los oficiales de refuerzo finalmente llegaron, escoltando a Briggs. La corrupción, las mentiras, los informes falsificados, todo se estaba desmoronando, y la justicia se acercaba. Pero a Ranger ya no le importaba nada de eso. Su mundo era Harold. Harold, cuyas respiraciones se volvían más débiles. Harold, cuya mano se había enfriado en su pelaje. Harold, la única persona que alguna vez lo trató como algo más que una herramienta. La ambulancia se detuvo en la acera. Ranger se acercó más, negándose a soltarlo. Aterrorizado de que después de finalmente encontrar a su compañero de nuevo, pudiera perderlo todo de nuevo, los paramédicos corrieron hacia Harold con urgencia practicada. Ranger retrocedió solo cuando uno de ellos le tocó suavemente el hombro y susurró: «Déjanos ayudarlo. Chico, estamos aquí para salvarlo». De alguna manera, el pastor entendió. Se hizo a un lado, pero solo lo suficiente para que pudieran trabajar. Sus ojos fijos en Harold todo el tiempo. Harold fue levantado en una camilla, una máscara de oxígeno colocada sobre su rostro. Sus párpados se agitaron mientras luchaba por mantenerse consciente. «Ranger», susurró débilmente. Ranger se inclinó, tocando su nariz con la mejilla de Harold antes de que los paramédicos lo alejaran. No fue un adiós, más bien una promesa. Las puertas de la ambulancia se cerraron y Ranger gimió, paseando desesperadamente. El adiestrador K9 le puso una mano en la espalda. «Lo seguiremos», dijo suavemente. «Lo prometo». Ranger no dejó de pasear hasta que la ambulancia desapareció. Horas después, en la tranquila sala de espera del Hospital St. Vincent, la tensión colgaba como un peso. El oficial más joven se sentó con la cabeza entre las manos. El adiestrador estaba de pie con los brazos cruzados.
la culpa oscureciendo su expresión. Ranger yacía en el suelo estéril, con la cabeza sobre las patas, los ojos nunca apartándose de la puerta por la que habían llevado a Harold. Cada pocos minutos se levantaba, olfateaba el aire, paseaba y luego volvía a tumbarse. Cualquiera que observara podía ver la verdad. Esto no era una mascota esperando a un dueño. Esto era un soldado esperando a su compañero. Por fin, la puerta de la sala de operaciones se abrió. Un médico salió, cansado pero sonriendo. «Está estable», anunció. Sufrió estrés cardíaco, probablemente provocado por la adrenalina y la tensión emocional. Pero es fuerte. Lo superó. Ranger se puso de pie de un salto, ladrando emocionado. El médico se rió entre dientes. «Sí, pueden verlo». Los oficiales siguieron al pastor por el pasillo, pero Ranger no necesitaba guía. Rastreó el olor de Harold como una brújula apuntando a casa. Cuando entraron en la sala de recuperación, Harold estaba apoyado en las almohadas, los tubos de oxígeno todavía en su lugar, pero el color volviendo a su rostro. Ranger trotó hacia adelante y suavemente apoyó su cabeza en el regazo de Harold. Harold abrió los ojos, las lágrimas brotando al instante. «Ahí estás, soldado». Ranger lamió la mano de Harold, moviendo la cola por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia. El adiestrador dio un paso adelante, carraspeando. «Señor, Asuntos Internos está manejando todo. El oficial Briggs ha sido arrestado. Su corrupción será expuesta públicamente». Y en cuanto a Ranger, hizo una pausa sonriendo. «Oficialmente se está jubilando. Permanentemente. El departamento ha aprobado su traslado». Harold parpadeó. «¿Traslado? ¿A quién?» El adiestrador le hizo un gesto. «A usted, donde pertenece». A Harold se le cortó el aliento. Miró a Ranger, su voz temblorosa. «Tu hogar, amigo, para siempre esta vez». Ranger emitió el sonido más suave y feliz, un pequeño gemido de alivio mientras se acercaba, acurrucándose junto a Harold. Por primera vez en años, tanto el soldado como el perro se sintieron completos de nuevo. Afuera de la ventana del hospital, el sol comenzó a salir. Un nuevo día para dos compañeros reunidos. Esta historia nos recuerda que la lealtad nunca se desvanece, incluso cuando el tiempo, la distancia o las circunstancias intentan romperla. Los verdaderos lazos, ya sean entre humanos o animales, se construyen sobre la confianza, la compasión y el coraje para defender lo que es correcto. Ranger, el perro policía incomprendido, demostró que a veces los héroes vienen en formas que menos esperamos. Y Harold demostró que la amabilidad, incluso los pequeños actos, pueden curar heridas más profundas de lo que cualquiera puede ver. También nos enseña a nunca juzgar una situación por las apariencias. Aquellos a quienes etiquetamos como rotos o peligrosos pueden simplemente estar cargando un dolor que no entendemos. Y a veces, el verdadero peligro se esconde detrás de la autoridad y el poder mal utilizados. Si esta historia tocó tu corazón, considera difundir su mensaje. Da al me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias inspiradoras. Y ayuda a recordarle al mundo que la compasión sigue siendo nuestra fuerza más